viene a nosotros y nos condena. Y nosotros aceptamos ese justo juicio de la ley de Dios. La ley viene a nosotros. Tantas y tantas porciones de la Escritura están ahí para que nosotros digamos, sí, es verdad, yo he roto la ley de Dios, no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Pero la otra parte de la Biblia es el Evangelio. Son constantemente buenas noticias. Dios viene a nosotros por medio de sus promesas gratuitas. Y cuando esas promesas son nuestras, entonces la obra de Dios tiene lugar en nuestra vida. Esa es la realidad de este Dios. ¿No es acaso un Dios que podemos admirar como hace aquí el apóstol? ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Este es el Dios sorprendente. Este es el Dios que viene constantemente a nosotros y nos sorprende en ese diagnóstico exacto que hace de cómo somos los seres humanos, pero también con ese veredicto de absolución que se pronuncia en nosotros, en la persona y solamente en la persona del Señor Jesucristo. Este es el Dios sorprendente. Pero el Dios de la Escritura no solamente es un Dios sorprendente y por eso recibe toda la gloria. Este Dios es un Dios también que es magnánimo. Dice en el siguiente versículo: porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Lo que está aquí diciendo es que Dios es el que da todas las cosas abundantemente. El Dios de la Biblia es un Dios generoso. El Dios de la Biblia, como dice Tim Keller en uno de sus libros, es el Dios pródigo. El Dios que viene a nosotros con esa gracia extraordinaria, esa gracia que no podemos comprender en su profundidad y se ofrece a nosotros. Ese es el Dios de la Escritura. La misma naturaleza de Dios está en ese dar. Pensad por un momento en el sol. La naturaleza del sol es brillar. Si el sol no brillase, entonces dejaría de ser el sol. O pensar en un manantial. La misma naturaleza del manantial es manar. No puede sino comportarse de esa manera porque ese es su ser. Esta es la realidad del Dios que hablan las Escrituras. Este es un Dios al que nosotros no podemos darle absolutamente nada, pero lo podemos recibir todo de su parte. Venimos delante de este Dios para recibir esa abundancia de gracia y de gloria que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Este es el Dios que se nos propone en todo momento y ocasión. Esa es la realidad de Dios que nosotros tenemos que explorar en todo momento. Venimos delante de este Dios no como aquellos que podemos contribuir con nuestras propias migajas a ese Dios, sino que venimos delante de Dios para recibir todo de su mano, todo exclusivamente de su parte. Este es el Dios que nos están también presentando las Escrituras. Pero dice algo más aquí, porque dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Esta conclusión que está trayendo el apóstol Pablo aquí, en esta doxología, nos está mostrando que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el universo gira alrededor de este Dios. Que nosotros no podemos venir sin darnos cuenta, venir delante de este Dios sin darnos cuenta de que todas las cosas tienen un propósito, un origen, un medio que nos conduce hacia Dios mismo. Nos está diciendo que el futuro tiene que ver con esa realidad de Dios mismo cuando dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El hecho de la glorificación de Dios no es algo que tiene lugar solamente aquí y ahora en medio nuestro, sino es algo que va a penetrar hasta toda la eternidad. Nos está diciendo aquí el apóstol que la misma textura de la eternidad tiene que ver con la glorificación de Dios, que no hay ningún futuro
sino aquel en el que Dios va a ser el centro de todas las cosas. Que la gloria de Dios es lo más perdurable que existirá para siempre. El hecho de contemplarle a Él en esa riqueza con la que Él mismo se está manifestando a nosotros por medio de su propia palabra en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo, que la única realidad que está ahí es la realidad divina. Y que este es el Dios delante del cual todos y cada uno de nosotros tiene que venir. No hay otro Dios sino el Dios que reflejan las Escrituras. Este es el Dios que hay. Y este Dios es un Dios irresistiblemente atractivo. Por eso es Soli Deo Gloria. Hace un momento os decía que estas palabras se llaman una doxología. Esa expresión sencillamente significa darle toda la gloria a Dios. ¿Pero qué es eso? Hay algo que no he dicho y que está ahí en el texto. ¿Habéis visto cómo se expresa el apóstol? Esto es lo fundamental de todo. Oh, profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Oh, ¿quién fue su consejero? Oh, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ahí hay algo que es la misma esencia de lo que significa ser cristiano. La misma esencia del mensaje que fue redescubierto en la Reforma. Es ese oh. Esto no es simplemente algo que la mente comprende, aunque obviamente empieza por la primacía de la mente. Es algo que cala profundamente en el ser humano hasta transformarlo. Oh. Es esa calidad y esa cualidad del ser de Dios que nos hace plantearnos todas las cosas. ¡Oh! El apóstol no está viniendo simplemente como alguien que está examinando algo desde un punto de vista frío y separado. El apóstol está envuelto en el carácter de Dios y ha visto de tal manera la gloria del carácter de Dios que no puede más que asombrarse ante ese carácter divino. ¡Oh! ¿Qué está diciendo el apóstol por medio de esa expresión? Está diciendo que su propia identidad tiene que ver con ese ser divino. Que no hay manera de entenderse, está diciendo el apóstol, si no es a la luz de esa revelación que Dios está haciendo de su propio carácter. Es el hecho de que es movido en lo más profundo de su ser, desde esa comprensión que ha tenido del carácter divino, para entender que solo este Dios es lo que importa, que todo tiene que girar alrededor de Él. Y que esto es algo que mueve su ser, porque es la misma esencia ahora de lo que significa vivir o sentir. Está diciendo, por tanto, que el sentido de su vida, el sentido de su existencia, tiene que ver con ese Dios. Porque aquello que causa esta extraordinaria admiración en el apóstol es lo que da sentido a su vida. De alguna manera nosotros podemos entender algo de lo que esto significa si pensamos en aquellas personas que en este mundo, y tantos están a nuestro lado así, que encuentran sentido en lo que tiene que ver con la realidad de este mundo. Aquellos que encuentran sentido en pertenecer a algún equipo de fútbol y cuando van a ese campo y ven al mejor goleador de ese equipo marcar y hablan, oh, pero has visto qué gol, has visto qué persona. Ese es el sentido de su vida, ese es el sentido de su existencia. Esa admiración está mostrando realmente dónde está su corazón puesto. Es lo que da sentido a su vida. El apóstol está diciendo
que aquel que es cristiano es el que se admira ante la realidad del carácter de Dios hasta el punto de que Dios mismo constituye ahora su identidad más profunda y real. Eso es lo que significa la Reforma. La Reforma es es esta admiración. Oh, pero yo nunca pude haber imaginado que este Dios sea tan glorioso, tan rico, tan profundo. Oh, yo jamás pude haber pensado en algo como lo que es este Dios. Este es el Dios que me ha cautivado. El Dios que representa el mismo centro de mi existencia ahora. Eso es lo que significa, por tanto, la relevancia de la Reforma. El hecho de que todos y cada uno de nosotros, si queremos caminar en esos pasos de los reformadores, tenemos que volver a recuperar esa admiración por el carácter mismo de Dios, por el ser mismo de Dios, por lo que significa esa obra de salvación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. La realidad de que estamos aceptando a ese Dios tal y como es. Aceptamos la gloria de Dios que aparece en su juicio. Aceptamos igualmente la gloria de Dios que aparece en su misericordia y en su gracia. Esa admiración. ¿Tienes tú esa admiración por el carácter de Dios? ¿Qué significa ser cristiano en una sociedad como esta? Significa tener este sentido de admiración por el carácter de Dios. Nuestra vida tiene que de tal manera estar imbuida por los hechos de Dios en Cristo Jesús, que a menudo nosotros también, como el apóstol, podamos prorrumpir en esta admiración. ¡Oh, qué Dios! Como este Dios que yo tengo. ¿Hay algo de esa realidad en tu vida? Esto es lo que significa el legado de la Reforma. Pensamos en esta realidad de este Dios. Pero ese no simplemente es un de admiración. Ese también, en segundo lugar, nos está trayendo un sentido de lo que significa haber entendido y aceptado de una manera experimental la realidad de este Dios. Tiene que ver con el hecho de que ese también está expresando la confianza en ese mismo Dios. Esa es la realidad de lo que llamamos la alabanza en el Antiguo Testamento. Cuando los salmistas alaban a Dios, ¿qué es lo que están diciendo? No solamente se están admirando del carácter de Dios, sino que también están expresando su confianza en ese Dios que está delante de ellos. Como dice en el Salmo 113, por ejemplo, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y no solamente está diciendo este Dios es un Dios digno de toda admiración porque no hay ninguno como Él, sino que está diciendo este es el Dios en el que está puesta mi confianza. Si queremos entender la Reforma, tenemos que darnos cuenta que la Reforma tiene que ver con el consuelo que trae el carácter mismo de Dios desplegado delante nuestro en el Evangelio. ¿Puede haber mayor consuelo que el que trae Dios mismo con su propio ser a la Iglesia? ¿Acaso podemos encontrar cimientos más firmes para nuestra vida que el que proporciona el carácter mismo de Dios? Esa es la confianza. Por eso en las grandes confesiones de fe de la Reforma notamos esa nota de seguridad y de confianza. Ese glorioso documento, el Catecismo de Heidelberg. Esa nota de consuelo que está en la primera respuesta. ¿Cuál es tu única confianza? Mi único consuelo en vida o muerte es la persona del Señor Jesucristo, mi Señor, que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Esa nota de consuelo es la realidad de lo que significa la reforma. Pero notad lo que estamos diciendo. El consuelo es un consuelo real y que permanecerá para siempre porque hunde sus raíces en el mismo ser divino. Oh, la confianza de haber descubierto la realidad de que este Dios santo es al mismo tiempo un Dios misericordioso en la persona del Señor Jesucristo para todos aquellos que están en Él. O, como lo pone también el profeta Miqueas, ¿acaso no es extraordinario como lo expresa en la conclusión de su profecía? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. He ahí esa nota de seguridad, esa nota de consuelo para afrontar todo aquello que pueda venir en nuestras vidas y también a la hora de la muerte. ¿No es este realmente el gran mensaje de la Reforma? Recordad, como se preguntaba a uno de los más grandes teólogos católicos romanos, un poco después de la Reforma, ¿cuál es realmente la herejía de los protestantes? Y él dijo, la seguridad de la salvación. El hecho de que afirman de que están bajo el favor de Dios. Pero es que la Escritura nos invita a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, si lo puedo decir así, el que ha empeñado su ser en la realidad de nuestra propia salvación. Ahí es donde está nuestra confianza. Nuestra confianza no está en lo que nosotros podamos hacer por ese Dios. Está en ese Dios que constantemente se está dando a nosotros mismos, en la persona de Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, aquel que viene a nosotros en su propio Espíritu. Y por tanto esa es la realidad de la que nos está aquí hablando también el apóstol Pablo. Y este Dios es un Dios que precisamente por ser este Dios que viene a nosotros de esta manera, es un Dios que da todo el sentido a nuestra existencia finalmente. En ese ¿qué es lo que encontramos también? Encontramos realmente, finalmente, que todo lo que nosotros necesitamos está en ese mismo Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Es como si viniera a nosotros y dijera, todo a lo que jamás puedo aspirar se encuentra en ese Dios que ha venido a mi vida. Cuando yo he sido encontrado por ese Dios, entonces me he encontrado a mí mismo. Es esa nota que también reflejan las grandes confesiones de fe que son el fruto de la Reforma. Esa gran respuesta a esa primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es cuando dejamos a Dios ser Dios, cuando encontramos el deleite final de nuestra vida, cuando encontramos el sentido final de todas las cosas. Esa es la realidad a la que está apuntando la Reforma. La Reforma es un movimiento de alegría,
de gozo y de celebración, porque es Dios mismo el que está detrás de todas esas acciones que le glorifican a sí mismo. Esto es lo que nosotros hemos encontrado en la persona del Señor Jesús y por tanto la relevancia de la Reforma para nosotros se encuentra en el hecho de que nuestras vidas tienen algo de glorioso y de maravilloso por lo que Dios mismo es para nosotros en Cristo Jesús. Tienen un deleite que solamente pertenece a aquellos que forman parte de la Iglesia de Cristo Jesús. Y por tanto, nosotros tenemos que venir delante de este mundo de esta manera. Este es realmente el legado que nos ha dejado la Reforma a nosotros. El legado de deleitarnos de tal manera en el carácter de Dios, confiando en Él y dejando que Dios sea el Dios que es, el Dios que nos sorprende en todo momento, que nuestras vidas puedan tener un impacto en nuestra propia sociedad. ¿Cómo podemos entender la Reforma? Yo os digo que no hay ninguna otra manera de entender la Reforma si no es de esta, dándonos cuenta de cómo Dios ha transformado a pecadores y los ha hecho centrarse en Dios de tal manera que ese Dios ha tenido sentido para sus vidas. Ese Dios que solamente aparece en las Sagradas Escrituras. Ese Dios que fluye hacia nosotros constantemente en la persona del Señor Jesucristo con esa abundancia de perdón y de vida eterna. Ese Dios que es el fin de todas las cosas. El conocerle y entenderle es la vida eterna. Es el glorificarle. Es el disfrutar de Él para siempre. Esto es lo que tenemos que buscar como cristianos, como iglesias. Que ese sentido de Dios mismo esté de alguna manera también presente en nosotros. Porque nuestras vidas serán totalmente distintas. Serán vidas que estarán manifestando esa realidad de que solo Dios tiene que recibir toda la gloria. Quiera Él, por tanto, que podamos atesorar esta realidad en nosotros. Solo Dios tiene que recibir toda la gloria. Que así sea en nosotros. Amén.